Buenas tardes a todos en México. Buenas tardes a nuestro ex embajador en Washington. El webinar de hoy es el primero futurista que hemos tenido en esta serie. El asunto es el panorama electoral estadounidense a poco menos de 5 meses de la elección de noviembre próximo. Dos preguntas guían las preocupaciones en México. Una es la obvia y es quién va a ganar. Y cómo se ven los momios a varios meses de distancia que obviamente pueden modificarse y cambiar en este tiempo. La otra es cómo le va a ir a México en esta contienda, tanto en la contienda misma, porque fuimos protagonistas en la pasada, como en el momento posterior ya con la nueva administración, sea de Trump o sea de Biden. Quisiera comenzar con una observación que me ha hecho a mí, me ha aclarado muchas cosas en el curso del tiempo. Hay una caracterización vieja de los estadounidenses que me parece muy descriptiva y muy distinta a la política mexicana. Richard Hofstadter hace años habló del estilo paranoico de la política norteamericana y que me parece explica mucho del acontecer cotidiano en ese país. Así es la política americana, no es, quizá Trump sea un extremo, pero no por eso deja de ser parte de la naturaleza misma de cómo funciona esa estructura política. Tenemos hoy dos excelentes panelistas, el maestro Larry Rubin y el ex embajador Arturo Sarucán, con una extraordinaria moderadora quien presentará a los panelistas. Nuestra moderadora, la doctora Pía Taracena, es internacionalista de carrera, es maestra y doctorante en Historia de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una especialidad en Sociedad y Gobierno en Estados Unidos por la Universidad del Sur de California en San Diego y con otra especialidad en Migración Vasca en América Latina por la Universidad de Deusto y de la Ibero. Ha trabajado en el sector académico, privado y gubernamental. Actualmente participa también en diferentes medios de comunicación y colabora con una columna en telocuento.com. Me da enorme gusto darte la bienvenida, Pía. Gracias por hacer esto. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Es un gusto para mí estar con Comexi y con Larry y con Arturo, a quien voy a presentar en esta magnífica propuesta sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos 2020. Como hemos dicho, pues el embajador Arturo Sarucán, que es presidente de Sarucán Associates LLC, una consultoría de asuntos públicos y empresariales basadas en la ciudad de Washington, D.C., y está asociado con CMM, una consultoría basada en la Ciudad de México. Es consultor y asesor estratégico internacional, orador público y colaborador semanal de medios de comunicación, como su columna muy buena, por cierto, que siempre la leemos en el Universal, y escribe frecuentes artículos de opinión en la prensa estadounidense. Fue embajador de México en Estados Unidos del 2007 al 2013. Asimismo, está con nosotros Larry Rubin, es presidente de la Comunidad Americana en México, junto con el embajador de Estados Unidos en turno, representando a 2 millones de americanos, todas las empresas americanas y las ONGs estadounidenses. En el ámbito profesional, es director general en América Latina de DHR International, una de las firmas globales de búsqueda de ejecutivos más grandes del mundo. En ella ayuda a directivos y a empresas a conocerse y trabajar juntos. Por 20 años ha sido director general de México en diversas empresas internacionales y por 11 años consecutivos estuvo en el consejo directivo y posteriormente fue nombrado CEO de la American Chamber of Commerce. Muy bienvenidos a esta excelente plática que tengo la fortuna de moderar con ustedes y que obviamente, bueno, presenta unos retos estas elecciones del 2020 porque en Estados Unidos porque es un año sui generis derivado del contexto de la pandemia COVID-19 que va a modificar para este año toda la agenda global. ¿Quién nos iba a decir, Larry, Arturo, que íbamos a empezar el año pensando que iba a haber unas elecciones primarias como siempre las ha habido y que de repente iba a llegar esta pandemia para cambiarlo todo? Un año que empieza con una agenda internacional de Estados Unidos, discutiendo temas como China y la guerra comercial entre China y Estados Unidos,
las tensiones con Irán, las protestas en Hong Kong, el asunto de Soleimán y bueno, por supuesto, el famoso impeachment, en donde el Senado norteamericano resultó que absolvió al presidente en el caso de Ucrania y eso le va a dar un impulso en esos momentos a Donald Trump muy fuerte para fortalecer sus intentos de reelección. En aquellos días iniciales de las elecciones primarias, obviamente pues todo se veía muy claro y obviamente la discusión era quién iba a ser el candidato presidencial del Partido Demócrata. Obviamente la contienda estuvo muy fuerte entre Bernie Sanders y Joe Biden, que finalmente sí se decantó. Y por el Partido Republicano, pues la contienda está liderada por el presidente Donald Trump, que como hemos dicho, busca la reelección. Pero en eso llegó la pandemia y otros acontecimientos que han surgido últimamente derivados obviamente del asesinato de George Floyd, en donde la policía arteramente mató a un ciudadano afroamericano y que ha detonado obviamente el tema del racismo otra vez que se introduce en la campaña. Entonces no solo tenemos este problema del COVID-19, sino un país lleno de protestas en el que se han derivado otros factores muy interesantes y que han alineado al presidente Donald Trump a parecer estar de lado, por ejemplo, en el tema de los monumentos confederados, del lado de la confederación, por así decirlo. O algunas reacciones sociales muy interesantes, como en la ciudad de Seattle, que ha hecho zonas libres de policía y que son detonadores sociales que obviamente van a influir de lleno en este proceso electoral. Por eso es que estas elecciones son sui generis, porque están marcadas por los acontecimientos inmediatos. Creo que Joe Biden ha hecho un punto muy interesante en el sentido que ya tiene los 1.991 votos, como lo expresó el pasado 5 de junio, lo que consolida obviamente su candidatura. Y estos votos los obtiene también en un proceso muy interesante a través de asambleas, que es parte obviamente del juego de las primarias, en estados como Montana, Nuevo México, Dakota del Sur, Indiana, Maryland, Rhode Island y Pensilvania, logrando así consolidarse como el candidato a tiempo dentro del calendario electoral. Obviamente, pues aquí lo que está en juego es quién va a ganar la presidencia, como bien lo planteaba Luis, y obviamente si vemos las encuestas recientes de Real Clear Politics, que hace un porcentaje de todas las encuestas, para el 10 de junio Joe Biden tenía un 49.8% de preferencias, frente a Donald Trump, que tenía un 41.1% de preferencias con 8 puntos de diferencia. Entonces, aquí yo les iniciaría esta plática con dos preguntas. Obviamente, ¿quién va a ganar? Creerle a las encuestas. De las alturas le daban la preferencia, obviamente, a Hillary Clinton. ¿Bien? Es que no sé si podrías repetir las preguntas una vez más y nada más ahorita en el inicio sugiero que si puedes apagues tu cámara para que el audio sea un poco mejor y se pueda entender y ya después la vuelves a encender. Ok. Claro, gracias. Bueno, que las preguntas son, sí, obviamente, ¿quién va a ganar? Que es la pregunta que planteaba Luis, derivado obviamente de las encuestas que le dan una preferencia a Joe Biden del 41% en Real Clear Politics y obviamente también si consideramos otro promedio que es muy interesante de la aprobación del trabajo de Donald Trump, en donde 55.1 desaprueba su trabajo y 42% lo aprueba, ¿no? Entonces creo que sí va a ser una elección bastante cerrada, bastante polémica y bueno, dejo las preguntas en el aire para ver si quién va a ganar y si le debemos de creer a estas encuestas.
No sé quién quiere empezar, Arturo. Sí, con gusto. Gracias, Pía, y gracias, Luis y Verónica, por la invitación para estar con el COMEXI, una institución pionera y fundamental en el debate de los asuntos internacionales y la intersección de la política pública mexicana con los temas internacionales, en momentos en que más que nunca estos temas son importantes, más allá de que se considere que la mujer política exterior es la política interna. A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿qué va a pasar en la elección presidencial estadounidense? Y cuál es el escenario posible. Creo que a estas alturas podemos descartar un escenario que es una victoria abrumadora de Donald Trump. Yo creo que los dos escenarios con los que estamos jugando en este momento es una contienda muy cerrada con una interrogante sobre quién podría ganar, y ahorita explico, digamos, cuáles son las variables para este escenario. Y el segundo escenario, una victoria abrumadora de Joe Biden. Como decía Pía, efectivamente, en los últimos días, semana, las encuestas finalmente se han empezado a mover, porque a pesar de que llevamos desde febrero con los efectos evidentes y claros del mal manejo presidencial de la pandemia en Estados Unidos, y de semanas en las que el presidente Trump argumentaba que esto era una conspiración más de los medios y un esfuerzo por parte de los demócratas para vulnerar sus posibilidades de reelección, en realidad el COVID no había modificado demasiado las preferencias electorales. Es decir, lo que las encuestas nos habían estado demostrando hasta hace 10 días es que el voto duro demócrata y el voto duro republicano no se estaban moviendo. Quienes opinaban que Trump estaba haciendo un mal trabajo confrontando la pandemia eran quienes desde un principio pensaban que el presidente Trump estaba haciendo un mal trabajo como mandatario, y quienes decían que estaba haciendo un buen trabajo, generalmente su base de voto duro. Es decir, el COVID no había en realidad movido la aguja de las preferencias electorales y de la pregunta clave de si la elección fuese hoy, ¿por quién votaría usted? Pero hace una semana, 10 días, las cosas empezaron a cambiar, y yo creo que es una combinación de el efecto retrasado de sobre todo el impacto económico que está generando el COVID en Estados Unidos, con 40 millones de estadounidenses que se han registrado para beneficios de desempleo, y con una economía que ya oficialmente en febrero entró en recesión, junto con el impacto de cómo ha manejado Donald Trump las manifestaciones y la rabia y el cabreo y los reclamos derivados a partir de la muerte, del asesinato de George Floyd en Minneapolis. Y entonces, en la última semana, ya las encuestas, las nacionales, están empezando a mostrar variaciones importantes. Y Gallup, en su última encuesta, muestra una caída de 10 puntos en la aprobación de la gestión del presidente. Es una caída muy importante de un mes al otro. Y en general, el promedio de las encuestas es Biden, de las encuestas nacionales, es Biden al frente entre 10 y 14 puntos. Sin embargo, habría que tener enorme cuidado en no confundir primero estas elecciones encuestas, como un buen baremo de lo que va a ocurrir en noviembre. Primero, pues de entrada por las lecciones que nos dejó el 2016 en torno a la confiabilidad de muchas de las encuestas, la metodología de algunas de las encuestas, y este voto de closet que dice que no le gusta Trump o que no va a votar por Trump, y que a la hora salió a votar por Donald Trump en el 2016. Segundo, porque falta mucho todavía. Es decir, las encuestas tradicionalmente en Estados Unidos no empiezan a darnos una radiografía más certera de cómo viene una elección presidencial hasta después de Labor Day, que este año será, creo que el 7 o el 9 de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero digamos es la segunda semana de septiembre, y será en ese momento en donde yo creo que las encuestas nacionales nos van a empezar a dar
un sentido más claro de cómo viene la cosa. Y además, más allá de las encuestas nacionales en las que hay que fijarnos, son en las encuestas estatales. Y ahí es donde hay un dato curioso, chusco desde donde yo estoy sentado. Ciertamente no sé si a Larry le haga tanta gracia, pero hay un medio en Estados Unidos que es uno de los medios pues, más cercanos a las posiciones del presidente, que en respuesta a una encuesta publicada esta semana por CNN que no le gustó nada al presidente Trump, que incluso llevó a la Casa Blanca a exigir que CNN se retractara de la encuesta, este medio anunció que iba a conducir su propia encuesta, que iba a demostrar que realmente Trump iba a la cabeza en las encuestas. La hicieron solo en el estado de Florida, que es un estado clave en el colegio electoral y que Trump tiene que ganar sí o sí si desea reelegirse en noviembre. Y pues el resultado fue que aún en una encuesta levantada por un medio de comunicación que realmente es un matraquero del presidente, el presidente sale en empate técnico con Biden en el estado de Florida y el medio decidió retirar la encuesta porque pues, evidentemente se habían quedado con pastel en la cara. Entonces, más allá de la anécdota, lo que yo creo que sí es importante destacar es que sí hay en este momento un corrimiento hacia Joe Biden. La pregunta es si este corrimiento, primero, no está ocurriendo demasiado temprano y dos, si, como ha demostrado el dato de empleo que fue divulgado la semana pasada, hay recuperación ligera de la economía, digamos, camino a noviembre. Esto podría ayudar al presidente. El presidente va a seguir buscando movilizar a su voto duro con esta narrativa que se deriva a través del bochornoso y execrable ejercicio de usar la Plaza Lafayette como un telón de fondo para este mensaje de un poco a lo que hizo Nixon en el 68, yo soy el presidente del orden y de la ley. Es evidente que esa narrativa va a ir para adelante, lo estamos viendo en el posicionamiento del presidente. El presidente tiene que garantizar que ese voto duro entre el 35 y el 38% del electorado estadounidense que votó por él en el 2016, sale todo a votar por él. Y ahí es donde quiero introducir un elemento importante que no hay que perder de vista. En la última encuesta del Washington Post y ABC que salió este mes, allí hay una nota que debería ser una nota de alarma para el vicepresidente Biden y para los demócratas, porque si se compara el nivel de entusiasmo que están contestando los votantes que se identifican como militantes, simpatizantes republicanos y militantes o simpatizantes demócratas, los niveles de entusiasmo en torno a la candidatura de Donald Trump son mucho más elevados que los niveles de entusiasmo que genera la candidatura de Joe Biden. Y este factor, en momentos en que además por la dislocación del COVID, temas como niveles de participación, todo este debate que se está dando en torno a correo por vía postal en Estados Unidos, es decir, el tema de entusiasmo podría ser un factor decisivo en noviembre que pudiese ayudarle al presidente Trump. Y me detengo aquí un poco, sobre todo para darle a Larry la oportunidad de también de meter su cuchara y dar su punto de vista sobre este tema. Estoy seguro que podemos regresar a algunos de los temas de cómo se viene el proceso electoral, pero creo que es importante hacer una pausa aquí para darle la palabra a Larry. Sí, claro, gracias Arturo. Yo creo que sí es importante y como lo dices tú, hay factores positivos como esos 2 millones de empleos que se han ganado en los últimos meses, pero obviamente este factor racial sí ha pesado mucho. No sé, Larry, cómo la ves, si quieres empezar por ahí. Si esta alineación que parece que el presidente Trump defiende a los confederados puede influir para alinearlo en un voto en contra, visto que las manifestaciones sí están, y hasta en ciertos lugares favorecidos a Trump, sí han hecho que el racismo se meta de lleno como tema en la campaña electoral. ¿Cómo ves las cosas, Larry? Claro, Pía, pues primero que nada, buenas tardes y gracias, Luis, gracias, Vero,
Un gustazo estar contigo, Arturo, en este foro de Comexi, que como bien apuntas es verdaderamente un consejo importantísimo en la vida de México y el extranjero, ¿no? Entonces, pues para afrontar el tema del racismo que se ha venido detonando en diferentes manifestaciones alrededor de Estados Unidos, definitivamente es algo que había estado pasando en Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Nos acordaremos en el 92 con Rodney King, particularmente a Barack Obama le pasó con Eric Garner, un afroamericano que murió en manos de la policía de Nueva York. En realidad no es un tema que necesariamente nada más compete al Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Es obviamente tienes que ver con policías locales, estatales, y rara vez es un tema de autoridad federal, pero sigue siendo muy importante y sigue siendo un factor y un sentir en Estados Unidos que se ha demostrado por el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Y creo que muy importante también es que en este caldo de cultivo que se ha dado y que para cualquier mandatario sería muy complejo porque tienes el COVID, porque tienes lo de George Floyd, ¿no? Y tienes todo el tema del racismo de Estados Unidos y obviamente la situación económica en Estados Unidos se torna bastante complicado. ¿Qué ha sucedido también? Que tienes las elecciones, ¿no? Entonces este caldo cultivo se va haciendo más grande porque también tienes las elecciones y tienes intereses particulares en las elecciones de desacreditar como sea al presidente Donald Trump, ¿no? Entonces, creo ahí que esa parte es muy importante porque obviamente si desacreditan al presidente Trump, ¿quién se beneficia? Pues va a ser el opositor, eso sería en cualquier elección, ¿no? Entonces, aquí se está jugando el presidente Trump pues una campaña así complicada y también Joe Biden porque no pueden hacer campaña prácticamente, ¿no? En Estados Unidos es mucho el handshake, ir a la feria estatal, ¿no? Y hoy en día no pueden hacer absolutamente nada. Es más, las convenciones, tanto la demócrata como republicana, donde es un eje importantísimo en las campañas y yo lo puedo decir de primera mano que voy a ellas, ¿no? A las del lado republicano, claro está, las otras no me invitan, pero definitivamente es el motor esencial para una candidatura, ¿no? Y ahora le ha habido también parte del tema ha sido si se iba a hacer en Carolina del Norte como estaba programada en Charlotte. Ahora se ha decidido que no, que nada más va a ser una pequeña parte en Charlotte, la votación, y el resto se va a llevar a Jackson, Florida, que muy bien apuntaba el embajador Sarucán. Es parte clave el estado de Florida ganarlo y pues no es ciencia oculta porque la convención se va a Jacksonville, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esta elección? Creo que hay similitudes con elecciones anteriores y voy a compartir unas gráficas por acá. Déjame ver si las podemos ver. Ahí estamos. Algo muy rápido, ¿no? ¿Qué estamos viendo en las elecciones 2020? Para empezar, pues estamos ante encuestas que son, no quisiera decir que no son certeras, pero nada más para acordarnos, en junio del 2016, y quise tomar CNN porque es el medio más liberal y obviamente es el que siempre va a poner en desventaja particularmente a Donald Trump, o así lo reporta él, ¿no? Hace 4 años, CNN, justo estas palabras, decía, Paul Clinton leads Trump by double digits, ¿no? En donde Clinton tenía 49% y Trump 37%. Junio 2020, CNN reporta que Biden tiene 55% y Trump tiene 41%. Entonces, básicamente, el mensaje aquí es las encuestas, en particular en Estados Unidos, no necesariamente reflejan la realidad de lo que puede o no suceder, y más ante un entorno muy complicado, ¿no? Porque decíamos, tienes la pandemia, tienes el tema de George Floyd y el racismo, tienes una economía obviamente dolida después de una pandemia, ¿no? Y no sabemos cómo va a estar el panorama en los meses de septiembre, octubre,
que son meses claves en cualquier campaña, ¿no? Y de eso va a depender también mucho de hacia dónde se mueve esta elección. Lo que también es muy cierto es que pues hacia México particularmente, ¿qué podemos esperar con esta elección? Pues definitivamente impactos positivos, pues el TEMEC, el acuerdo migratorio que reduce flujos, el comercio China-Estados Unidos que le va a dar a México una gran ventaja y las demás cosas que faltan en esta particular relación, ¿no? Pero definitivamente creo que esta elección no vamos a ver concretamente lo que sucederá hasta los últimos meses, esta sí va a ser de últimos meses, ver cómo quedará la encuesta. Coincido con Arturo, creo que el presidente, cualquiera que sea, ni Joe Biden ni el presidente Trump, ganarán por un margen excesivamente alto. Más bien yo creo que va a estar bastante pareja esta elección y particularmente pues este caldo de cultivo que se ha complicado, pues no nada más para Trump, para todos los candidatos, para Joe Biden en este caso, en esta contienda. Muy bien, pues muchas gracias, Larry. Creo que también pusiste otros temas sobre la mesa muy interesantes, como obviamente los impactos que va a haber para México, a lo que me gustaría regresar en un momentito, porque creo que también es muy importante ver en términos de la organización de elección en sí, y Arturo ya tocaba el tema que es muy interesante, sí, ¿cómo ven ustedes? Si las votaciones por correo sí van a afectar o no las votaciones, y si hay posibilidades que también se dice mucho que el presidente Trump desconozca si es que son por correo esos resultados, ¿no? Ese es como uno de los temas que en el propio proceso electoral estaban sobre la mesa, y lo que decías, ¿no? Cómo afecta también el que no estén saliendo a hacer una campaña tradicional. De hecho, también hay muchos artículos que se preguntan dónde está Joe Biden, si está escondido en Delaware. Y yo no sé si, obviamente, ahora que se calmen un poco más las cosas, que el país vuelva a la normalidad y ya hacia los últimos meses podamos ver un retorno a unas campañas más tradicionales, o se van a buscar, así como en la educación se ha cambiado todo para educar por webinar, en este sentido, las elecciones en Estados Unidos puedan ser un ejemplo de organización electoral en el mundo de las amenazas de las pandemias y el uso de las redes sociales como medio de comunicación más que las campañas tradicionales. No sé, Arturo, si quieres comentar algo al respecto. Sí, sin duda vamos a ver problemas severos en noviembre. Primero porque hay un presidente que desde la elección del 2016 ya bramaba que los demócratas habían cometido fraude para justificar el hecho que había perdido por 3 millones de votos el voto popular contra Hillary Clinton. Este discurso sigue allí y sigue además la tradición del Partido Republicano por buscar desmotivar la participación del voto de minorías. Ahora empalmado esto con el debate que se generó primero en la primaria de Wisconsin y ahora de manera todavía más marcada a raíz de la primaria en Georgia este martes pasado, lo que es evidente es que muchos estados efectivamente están transitando a ampliar el voto por correo postal. Esto quiere decir, Pía, que seguramente va a haber muchos estados el 3 de noviembre en la noche que por el conteo de votos postales no van a poder seguramente dar resultados hasta el día siguiente, lo cual pues siempre te inyecta un factor de volatilidad y le permite ciertamente al presidente, que no me extrañaría que lo haga, empezar a argumentar que pues, no reconoce o que hubo fraude, tal como lo dijo ya Biden en una entrevista esta semana ante un medio de comunicación. Pero digamos, el tema de el hecho que muchos estados, muchos de ellos, los 5 estados que van a ser los estados clave, bisagra en el colegio electoral para definir la elección, están transitando hacia favorecer votación masiva a través de correo postal.
y pues esto sí te va a generar, ante un contexto amplio de debate sobre el tema, la posibilidad de que la noche del 3 tengamos estados clave que no han podido dar resultados, y pues esos huecos, esos espacios, esos vacíos informativos se pueden llenar muy fácil y muy rápidamente de desinformación, tal y como ocurrió en la campaña del 2016 y tal y como estamos viendo ahorita ya muy presentes en las redes sociales en Estados Unidos. Entonces es un tema preocupante. El otro es efectivamente que las campañas, a pesar de que Trump ya va a empezar otra vez a hacer eventos con público, por cierto, obligando a quienes van a firmar un disclaimer de que si se contagian de COVID no van a ser responsables al gobierno federal. Es decir, el presidente Trump sigue sin usar tapabocas, pero exige a que quienes van a sus eventos de campaña firmen un waiver de que no van a demandar al gobierno por si se contagian, pero ciertamente el presidente ya empieza a activar la maquinaria tradicional electoral. Biden mucho más complicado porque a pesar de que estas semanas con lo de Floyd ya empezó a salir, pues básicamente había estado haciendo campaña desde el sótano de su casa. Sí va a haber un efecto importante en términos de las convenciones, no solo en el hecho de que ya de por sí se pospusieron un mes, las dos, de julio a agosto, sino también en términos de la modalidad de cómo va a funcionar la convención. Deja tú ya que, porque el gobernador demócrata Carolina del Norte dijo que pues, seguramente iba a tener que esperar a ver si permitía el aforo completo de la arena en Charlottesville para el Partido Republicano, que fue lo que llevó a Trump a querer mover la convención de un estado que también es importante para los republicanos, Carolina del Norte. Es decir, tienen que ganar Carolina del Norte, sobre todo si, como parece ser, pierden varios de esos 5 estados bisagra: Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Arizona y Florida. Entonces, sí va a tener un impacto en la organización de las convenciones. Esto ya es quizá menos relevante con el hecho de que, sobre todo en la campaña demócrata, pues ya está claro que Biden ya cuenta con el número de delegados necesarios para ser el candidato de facto. No será el candidato de jure hasta que la convención lo designe como tal y los delegados voten en el pleno de la convención, pero ciertamente sí hay que prever importantes efectos de disrupción en no solo la manera en que se han hecho tradicionalmente campañas en Estados Unidos, sino también en este tema crítico que es niveles de participación y de movilización electoral el día de la elección, que esto sí puede tener un impacto muy importante. Es decir, entre más participen, más posibilidades hay de que Biden pueda derrotar al presidente Trump. Entre más se deprima el nivel de votación, más posibilidades, sobre todo por lo que les decía de la encuesta de Washington Post, ABC, por los niveles de motivación que genera Trump ante el voto duro republicano y los niveles de motivación que genera Biden entre el voto duro demócrata, que ese tema sí es uno que va a haber que medir con mucho cuidado porque puede hacer la diferencia en noviembre. Entonces habrá que ver. Por el momento, sí, este es un escenario completamente inédito en términos de lo que es la normalidad en una campaña presidencial electoral en Estados Unidos, y pues habrá que ir viendo cómo juega esto. Mi instinto, por lo que he estado viendo en las calles aquí en Washington, pero también en otras ciudades estadounidenses, es que precisamente todo lo que ha ocurrido con Floyd, sobre todo si además el ex vicepresidente Biden escoge bien a su compañera de fórmula, es decir, esta oleada social puede serle enormemente funcional y decisiva para sus aspiraciones en noviembre. Muy bien, Arturo, qué interesante. Sí, planteas muchos dilemas que se presentan en esta nueva elección y que por eso se hace tan difícil decidir ahorita cuando nos preguntan quién va a ganar, porque hay muchísimos factores que están en juego, incluso el que no sean campañas tradicionales. No sé, a ver, aquí también quiero poner otro tema en la mesa que es muy interesante en las campañas, porque finalmente, por ejemplo, Joe Biden se tiene que definir
por una candidata a la vicepresidencia. Y digo candidata porque él ya dijo que iba a ser una mujer y usualmente como se interpreta es que el papel del candidato a vicepresidente es que pueda atraer también estos votos que tal vez son indecisos. Y bueno, en ese sentido, preguntar si tienen alguna percepción de quién pueda ser la candidata ideal para acompañar a Joe Biden y si hay una posibilidad de que el presidente Donald Trump no elija o no sostenga a Pence como vicepresidente y opte por una mujer, Larry. Mira, en el segundo supuesto, no, yo creo que el presidente Trump está muy contento trabajando con Mike Pence. Mike ha sido un vicepresidente muy activo, pero un vicepresidente también que sabe trabajar con Donald Trump de la mano, ¿no? Y sabe qué le gusta y qué no le gusta al presidente. Creo que eso va a continuar. Yo no vería un cambio, un relevo en la vicepresidencia. Definitivamente parte de lo que sí podremos ver es cómo a lo mejor modifica sus campañas en diferentes estados, particularmente los swing states que son tan importantes, uno de ellos siendo Florida, definitivamente uno de los estados clave en esta contienda, como lo es Michigan también. Entonces, creo que vamos a empezar a ver al presidente Trump y a Mike Pence, los dos haciendo campaña fuertemente una vez que ya que puedan salir nuevamente al campaign trail, ¿no? Lo vamos a estar viendo en estos estados clave, particularmente Michigan, Florida, Ohio, Pensilvania, constantemente y con un foco de poder conservar, ¿no? En su caso, los estados que votaron por el presidente en el 2016. Muy bien, Arturo, ¿alguna sugerencia de vicepresidenta para Joe Biden? Yo coincido con Larry que no se ve en el horizonte que el presidente decida cambiar su llanta de refacción, que es el vicepresidente. Sí, yo creo que la mancuerna va a ser la misma que en la campaña del 2016. Entonces ahí no veo movimiento. La decisión de Biden sí es clave primero porque el ex vicepresidente ha dicho en un par de ocasiones que entiende que él pudiera llegar a ser un presidente de un solo periodo por la edad que tiene y por lo tanto entonces la decisión de quién lo acompaña en la fórmula como vicepresidenta es fundamental porque pues, esa persona podría ser es decir, en función de que están si es que ganan, en función de que es vicepresidenta, pues tiene todo puesto para convertirse en la nominada del partido. Hasta antes del asesinato de George Floyd había un grupo bastante más amplio de candidatas o de suspirantes que incluía a Elizabeth Warren y a Amy Klobuchar. Elizabeth Warren como un esfuerzo, un intento por cerrar la brecha entre el ala progresista y el centro moderado del partido. Amy Klobuchar como un esfuerzo por atraer a los votantes de centro moderados que son esenciales si Trump desea recuperar Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Pero el problema es que Amy Klobuchar, pues, al ser del estado de Minnesota, al haber estado muy ligada a las políticas del Departamento de Policía en Minneapolis, se vuelve radioactiva y evidentemente primero por el hecho de que la comunidad afroamericana es uno de los puntales más importantes de apoyo al ex vicepresidente. Segundo, precisamente por lo que ha pasado por Floyd, todo parece estarse concentrando en un grupo de 4 o 5 potenciales candidatas negras. Kamala Harris, la senadora de California, Stacey Abrams, la ex candidata demócrata a la gobernatura de Georgia, la alcaldesa de Atlanta, una legisladora de la delegación de Florida, y Susan Rice, la ex asesora de seguridad nacional de Barack Obama. Entonces, todo parece estarse inclinando hacia una candidata afroamericana, precisamente para tratar de
primero, mandarle la señal al sector sociodemográfico clave para el vicepresidente, que es el voto afroamericano, y segundo, con una vicepresidenta negra, mandar la señal de, digamos, pivotear con lo que está ocurriendo en las calles de tantas ciudades estadounidenses. Entonces yo creo que hacia allá se está moviendo. El presidente, el ex vicepresidente, ya inició desde hace un mes el proceso de entrevistas y de escrutinio de las posibles candidatas. Yo creo que hacia algún momento de mediados, finales de julio, vamos a tener algún anuncio por parte del vicepresidente, pero yo creo que por ahí se está yendo la cosa. ¿Ahí no ves una posibilidad de que sea una mancuerna Joe Obama con Michelle Obama como posible candidato? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, porque se había mencionado también que podría coquetear con eso, pero Ninguna. sí es demasiado el establishment pasado, ¿no? Entonces, no, creo que también el mensaje de un poco de... por las que no va a ocurrir y aquí me quedo, pero no va a ocurrir. Okay. Perfecto. No va a ocurrir. Muy bien, si están de acuerdo, entonces ahora le quiero dar más como una dimensión bilateral y un poco también internacional. Arturo, tú traías una encuesta aquí en tu presentación sobre la opinión de los países, que creo que es algo muy interesante también, un comparativo de las preferencias de los países para los candidatos. ¿Cómo está viendo el mundo las elecciones en Estados Unidos? No sé si lo quieras compartir con nosotros. Sí, a ver, digo, más que una encuesta sobre cómo ven los países, es decir, yo creo que aquí hay que tener una cosa bien clara y hace poco escribí una columna al respecto y lo repito, y decir, este mito urbano que hay en México, primero montado en esta especie de percepción de que a México en general le va mejor con gobiernos republicanos que con gobiernos demócratas, pues digo, no hay razones para argumentar esto. Incluso el momento, hoy estamos viviendo el peor momento en la relación bilateral entre México y Estados Unidos desde el último peor momento que habíamos vivido, que precisamente fue durante la administración Reagan, otra administración republicana, cuando la combinación del choque de intereses mexicanos y estadounidenses en torno a Centroamérica y luego el asesinato de Enrique Camarena colapsaron la relación bilateral. Entonces, primero, es decir, creo que hay que tomar con un poco de escepticismo este argumento que un poco siempre ha estado presente en los comederos y desayunadores de México, de que en general a México le va mejor con los republicanos. Yo no lo comparto. Segundo, no me queda la menor duda que cara a la elección de noviembre, el escenario que conviene a México es una victoria de Joe Biden, por muchas razones. Primero, porque este presidente ha dinamitado y reventado los principios torales de la relación bilateral. Segundo, porque está usando a México y va a seguir usando a México, lo acaba de hacer hoy otra vez, usando a México como piñata político-electoral. Por lo menos el tema del TEMEC ya no estará presente como lo estuvo en el 2016, porque pues, ni modo de que le eche caca a lo que él ahora llama el mejor tratado en la historia de Estados Unidos, pero el tema de México como una fuente de amenaza por la frontera y por los migrantes va a estar ahí. Hoy ya hay evidencia que el presidente viene para explicar por qué ha habido este repunte en casos en Arizona y en Texas. Ahí viene ya el argumento de que la razón por la cual están aumentando estos casos de contagio en Texas y en Arizona es por los niveles de contagio del lado mexicano. La frontera México va a ser una piñata política electoral en dos de las banderas fundamentales del presidente hacia la reelección, que son la frontera y los migrantes como una fuente como un frente de amenaza y de vulnerabilidad para Estados Unidos, tanto en términos de criminalidad como ahora en el tema del COVID-19. Segundo, este mito urbano que a México le conviene Trump porque Trump es el único contrapeso contra el presidente mexicano. Es absurdo. Es decir, a Trump no le importa ningún tema relevante en la política pública mexicana que no sea la migración,
que no sea la frontera. Es decir, Trump no va a levantar ni el meñique por hablarle al presidente mexicano sobre temas de acoso a los medios de comunicación, un piso parejo para las empresas y para el sector privado mexicano e internacional en México, para la importancia de los contrapesos. Si alguien estaría dispuesto a levantar la voz y hablar de estos temas, ese no es Donald Trump, ese es Joe Biden. Y si vemos algunas de las tendencias estructurales en Estados Unidos, tanto sociodemográficas y de patrones de votación, como de percepciones del mundo, ahí también creo que hay muestras de sobra para subrayar por qué creo que un escenario de una victoria demócrata para México en esta coyuntura es el mejor escenario. Primero, el tema del TEMEC y del Tratado de Libre Comercio, y voy a compartir aquí con ustedes 3 o 4 grafiquitas de manera muy rápida, a ver si me sale aquí la cosa esta. Si me dicen si ya se ve. Sí. Ya. Este es un comparativo entre la opinión, y perdón, me voy a poner mis gafas porque ya la edad me alcanzó. Este es un ejercicio muy interesante que realizó el Pew Research Center sobre cómo ven republicanos y demócratas, o quienes identifican como demócratas o republicanos, las relaciones de Estados Unidos con respecto a una serie de países. Como verán ustedes, en el caso de México, vean ustedes la diferencia entre el número de demócratas que tienen basado en una especie de termómetro, una percepción positiva de México, 61%, contra 38% republicanos que tienen una percepción positiva, o en este caso, perdón por usar el inglés, warm feelings, sentimientos cálidos hacia México. Segundo, en el tema clave del libre comercio, el Telecán, el TEMEC, pues vean ustedes aquí, esta me parece a mí una de las gráficas más desoladoras para alguien que ha dedicado toda su vida a la relación con Estados Unidos y que trabajó de manera indistinta con demócratas y con republicanos. Yo fui embajador con el presidente Bush 2 años y con el presidente Obama 4 años, trabajando muy de la mano con demócratas y republicanos en el Congreso, con 2 administraciones de signo distinto. Y pues siempre el problema que habíamos tenido como mexicanos, como México en Estados Unidos con el Partido Demócrata, era que donde teníamos que picar piedra en el tema de comercio y del TLC, pues era con el Partido Demócrata. Ustedes recordarán cómo nos costó sacar los votos demócratas en el 93 para la ratificación del TLC. Pues miren ustedes, y este gráfico creo que es muy claro para subrayar por qué las palabras sí importan. Vean lo que empieza a pasar a partir de la campaña y la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, con la caída del número de republicanos que consideran que el TLC es una buena cosa para Estados Unidos. Repuntó un poco, como ustedes ven aquí al final del 2018, seguramente como resultado del proceso exitoso de renegociación del TEMEC, pero pues esta gráfica es muy preocupante, porque si además vemos cómo se votó el TEMEC ahora en la ratificación del Congreso, en gran parte este aumento brutal de apoyo demócrata al TEMEC sí tiene que ver por disposiciones mucho más cercanas a posturas demócratas en temas laborales y en temas ambientales, pero 2, pues tiene que ver con este enorme cambio que ha ocurrido en el Partido Demócrata con respecto al comercio y al comercio con México. Y finalmente, 2 gráficas que me parecen muy interesantes compartir con ustedes y que subrayan por qué yo he sido alguien que está muy preocupado y muy inquieto por la percepción que hay en el Partido Demócrata de que el sexenio anterior y el actual sexenio mexicano están metidos en la cama con el gobierno de Trump. Y si uno ve las tendencias sociodemográficas hacia adelante en Estados Unidos, pues el que podamos tener facturas y saldos pendientes con el Partido Demócrata
para mí es enormemente preocupante, sobre todo porque México siempre había sido y debe ser, siempre había sido, con la excepción del 93, cuando medio la regamos ahí con Bush padre, pero siempre México ha jugado a ser un porrista neutral en el proceso electoral estadounidense, pues precisamente por la importancia de tener relaciones fluidas, constructivas, echadas hacia adelante con los dos partidos políticos en Estados Unidos. Si jugamos con el colegio, si jugamos con el mapa del colegio electoral, estado por estado, de la elección del 2016, vean ustedes qué cosa más interesante y piensen en lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Y este mapa lo que hace es que nos lleva con distintos escenarios, si solo hubiesen votado las minorías de color, si solo hubiesen votado mujeres, si solo hubiesen votado hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos lleva del extremo del colegio electoral completamente dominado por el Partido Demócrata, es decir, ni un solo estado ganado por Trump en el 2016, si hubiese votado solo la gente de color, a cómo se vería el mapa del colegio electoral si solo votan los hombres blancos en Estados Unidos. Y pues si entendemos esto y si vemos lo que está ocurriendo hoy en las calles en Estados Unidos, pues nos debería preocupar de que haya la percepción en el Partido Demócrata de que ya nos decantamos a favor de la reelección del presidente Trump. Y si usamos todavía otro ejemplo que no es más que un ejercicio basado en qué hubiera pasado en el 2016 si los jóvenes entre 18 y 35 años hubieran sido los únicos que hubiesen votado. Vean ustedes cómo se hubiera visto el colegio electoral. Clinton hubiera ganado 498 votos en el colegio electoral contra 23 de Trump. Es decir, las tendencias sociodemográficas y políticas e ideológicas del país están tendiendo de una manera tal, y no estoy aquí haciendo un anuncio de que México debe apoyar la victoria de Joe Biden. Yo estoy convencido que el escenario que le conviene a México es una victoria de Biden, pero como inversión estratégica política de México en Estados Unidos en el mediano y largo plazo, no entender lo que está pasando con estos mapas y el futuro de cómo están viendo los estadounidenses la política en Estados Unidos y no escuchar las quejas de líderes importantes del Partido Demócrata con respecto a la percepción. Podemos estar de acuerdo con ella o no, pero la percepción es que México, el gobierno anterior y estamos subidos en el carro de Donald Trump. Estos mapas nos deberían alertar a por qué tenemos que invertir capital político en nivelar nuestra relación con los demócratas antes de noviembre. Claro, eso es muy importante. Yo le mandaría la pregunta a Larry de si es pertinente que el presidente Andrés Manuel vaya a la entrada en vigor el 1 de julio, que es uno de los escenarios que se están manejando, a la entrada en vigor del TEMEC. Y bueno, en ese sentido, tú planteabas también que el TEMEC puede revigorizar las dos economías. Y bueno, obviamente, finalmente con estos mapas que nos presenta Arturo, ¿tú cómo ves las tendencias desde el Partido Republicano, Larry? Claro, gracias, Pía. Pues mira, yo creo que definitivamente el partido que más cercano ha estado en México, y por eso lo escuchamos seguido en México, ha sido republicano porque por simples factores, y no me quiero muy lejos al último cuarto de década, ha sido el NAFTA se creó bajo el pensamiento primero de Ronald Reagan, seguido por la ejecución del presidente George Bush 41, ¿no? Y finalmente sí se llevó un voto en el Congreso por Clinton, pero fue la verdad el NAFTA el que ha hecho una gran diferencia para México, ¿no? Y para Estados Unidos, al igual que Canadá, en el comercio trilateral, ¿no? Con unas condiciones que ha mejorado México gracias al NAFTA, y eso fue un gobierno republicano. La iniciativa Mérida, que ha servido para apoyar a los gobiernos, particularmente
dotando a México de recursos financieros y estratégicos con la lucha del narcotráfico, que es una guerra constante, ¿no? La iniciativa Mérida fue con George Bush 43. El USMCA, que tanto en México, Estados Unidos y Canadá, todos están de acuerdo que es un acuerdo totalmente benéfico para las tres naciones, se hace bajo lo que alguno no se imaginaría que fuera con el gobierno del presidente Trump, ¿no? Entonces vemos una y otra vez, particularmente lo de Camarena, por ejemplo, pues fue ya cuando verdaderamente, aunque fue tensa la relación entre México y Estados Unidos, cuando verdaderamente en México se hizo una reforma sustancial en cómo venían persiguiendo a los capos, ¿no? Y finalmente fue cuando cayeron muchos de ellos y hubo un avance sustancial en el tema narcotráfico México y Estados Unidos. Entonces yo creo que estos son factores importantes. ¿Cómo veo yo el proceso electoral en Estados Unidos y las minorías y particularmente qué va a pasar en los próximos meses? Yo creo que va a haber un repunte en el apoyo que los jóvenes universitarios y los jóvenes en general dan hacia algún candidato. Generalmente los jóvenes, sabemos, en todas partes del mundo tienden a ser más liberales y por ende votan por candidatos liberales, ¿no? En este caso demócratas, pero creo que aquí va a haber una gran diferencia en esta elección versus la elección pasada, en donde al presidente Trump le costó trabajo conseguir el voto de los jóvenes. ¿Cuál es? Yo creo que una parte clave es el trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya varios años, desde que el presidente entró en funciones, y es el trabajo de Turning Point USA con Charlie Kirk. Charlie ha sido un gran líder que ha podido movilizar las masas en las universidades para entender qué es el movimiento conservador en Estados Unidos, y lo ha hecho con un éxito rotundo, no nada más en los medios de comunicación, que es muy cierto, sino ya directamente en el campo de acción que son las universidades. La mayoría de los campus en Estados Unidos tienen su delegación de Turning Point USA, que básicamente es la herramienta que usará el presidente Trump para conseguir un voto que antes no le había favorecido. En el tema hispano, creo que el presidente ha avanzado bastante. La relación con México ha sido positiva, ¿no? A mi parecer. Creo que se han logrado puntos importantes como el acuerdo migratorio, que también era importante para México porque no podía continuar recibiendo la cantidad de migrantes que estaban recibiendo de Centroamérica, y obviamente varados en México porque muchos no pasaban a Estados Unidos, aunque los números eran impresionantes los que sí lograban cruzar la frontera México-Estados Unidos. Y nos acordaremos, Obama fue el presidente que más deportaciones hizo de una forma sigilosa, callada, pero que hizo hacia México, ¿no? Entonces, definitivamente el tema migratorio finalmente se reducen los flujos, cosa que no se había podido lograr y si no hubiera tenido un acuerdo con México no se hubiera hecho. Yo creo que en el siguiente proceso del presidente que gobernará Estados Unidos a partir de enero del próximo año, definitivamente la relación México-Estados Unidos es vital. Y la percepción tan siquiera la mía, la percepción que hubo cuando Obama y Biden eran mancuerna, era que la relación con México era totalmente ignorada, ¿no? Y sí nos acordaremos los pleitos públicos que existían entre el presidente Calderón y el presidente Obama, ¿no? Tan siquiera graficados en los periódicos, inclusive liberales de Estados Unidos. Y esto, pues nunca se vio una relación tan tensa, ¿no? Calderón trabajó muy bien con George Bush, por eso hicieron juntos la iniciativa Mérida, que me tocó estar ahí en la firma en Mérida. Creo que la mejor apuesta para México definitivamente es Donald Trump. ¿Por qué? Porque él se mete a fondo a los temas primordiales en donde presidentes anteriores no lo habían hecho. Lo vimos en su actividad con Corea del Norte, lo hemos visto en su engagement con los países del Medio Oriente, lo hemos visto con Venezuela, ¿no? Ha sido el único presidente que llevó en este caso al presidente
que Trump reconoce como presidente de este país, ¿no? que es Juan Guaidó, lo llevó al State of the Union, ¿no? Y esto fue un acto simbólico muy importante. Y creo yo que de igual forma veremos una actividad con torno a México muy importante con el presidente Trump en enero del próximo año. ¿Qué podemos esperar? Pues definitivamente el presidente Trump quiere y continuará trabajando con el gobierno de México, ¿no? Entendiendo que hay una soberanía por cada una de las naciones y no se puede meter en temas que no tengan que ver estrictamente con la relación bilateral, pero sí lo veremos muy involucrado en los temas que conciernen México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora finalmente México logra ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Por la guerra comercial que existe con China es un factor, sí, pero definitivamente ahora para Estados Unidos el socio comercial más importante de todo el mundo ya no es China, ya no es Canadá, sino es México. Entonces esta relación continuará abonándose, ¿no? Para que sea productiva y buena para México, creo yo. Y definitivamente pues las elecciones harán un cambio también en el Congreso, que va a ser importante de notar, porque dependiendo de cómo quede el Congreso en Estados Unidos, pues también va a depender de cómo los programas que quiera pasar el presidente Trump logren su fin, ¿no? Entonces, pues creo que todos estos factores serán importantes de tomar en cuenta para los próximos meses, Pia. Pues bueno, creo que ahí están los dados están echados. Creo que los dos nos han planteado muy bien de una y de otra parte cuál es lo conveniente y no lo conveniente para México. Ahora me gustaría, si me permiten, pasar unos minutitos a las preguntas del público en este tramo final de la conferencia. Karen Mauch nos pregunta, ¿qué opinan de los problemas de votación y represión de votos en comunidades con minorías? Si pierde Trump, ¿va a aceptar y salir de la Casa Blanca? Les voy a hacer 3 si quieren y luego vamos a otras 3, los últimos minutos. Saúl Vázquez, se ha discutido mucho sobre el símil entre 68 y ahora en el sentido en que las protestas violentas tengan un efecto negativo para los demócratas. Para ustedes, ¿es posible que Trump logre usarlas a su favor? El embajador Fernando de Mateo, la elección va a depender fundamentalmente de cómo se desenvuelva la tasa de desempleo en los estados bisagra. La economía mexicana va a moverse en el mismo sentido que la de Estados Unidos. ¿Cuál sería la relación entre AMLO y Biden? Creo que son preguntas que de alguna manera hemos respondido, pero no sé si quieren ahondar en alguna de estas preguntas. Pues efectivamente creo que hemos hablado de los 3 temas. Quizá la única pregunta, digamos, que no hemos de alguna manera respondido es la relación entre el presidente mexicano y un posible presidente Biden. Las horas de vuelo que Biden tiene en la relación con México, yo desde que era un chicharelo diplomático en la embajada mexicana, cuando llegué en el 93 a sacar la negociación, a sacar la ratificación del TLC en el Congreso, desde entonces conozco a Biden. Biden ha estado empapado en todos los momentos claves de la relación con México, es decir, Telecán, rescate financiero, eliminación del proceso de certificación unilateral en materia de drogas, cooperación antinarcóticos, seguridad post-11 de septiembre, iniciativa de Mérida. Es decir, es un hombre que tiene una experiencia en la relación con México que yo creo que muy pocos políticos en Estados Unidos tienen. Entonces, es ciertamente mucho más complicado para un presidente mexicano vender espejitos y humo ante un personaje como Biden, sobre todo en temas que tienen que ver con derechos humanos, corrupción, seguridad, resiliencia democrática, etc. Yo creo que una de las razones por las cuales este gobierno quizá le está apostando a la elección de Donald Trump es precisamente por el temor que tienen a un presidente estadounidense mucho más intrusivo
en temas que no quisiera este gobierno que Estados Unidos estuviera señalizando y subrayando en público o en privado. Biden es un hombre generalmente más cuidadoso en sus, digamos, posicionamientos. Creo que el hecho de que sería más reacio a pontificar en público y mucho más proclive a buscar las conversaciones en corto para señalar preocupaciones, yo creo que sería más del estilo de Joe Biden, pero ciertamente creo, Fernando, que la relación entre ambos pudiera ser más compleja y con más escollos que la que hoy Andrés Manuel López Obrador tiene con Donald Trump, sin duda. Muy bien. Larry Rubin, ¿algún apunte sobre estas preguntas? Pues mira, yo creo que sí es definitivamente los tiempos electorales en Estados Unidos se turnan complicados, ¿no? Particularmente porque poco podemos ver de cómo van avanzando los candidatos, porque no están en el campo de batalla, ¿no? Están pues prácticamente haciendo campaña desde donde están, ¿no? Desde Washington, D.C. en este caso. Entonces, verdaderamente lo que sí considero es que la victoria de Donald Trump le va a dar una continuidad importante al TEMEC, que es algo vital porque apenas estará arrancando, pues prácticamente arranca en menos de un mes, ¿no? Y se necesita esta continuidad tanto desde la Secretaría de Comercio, desde el USTR, ¿no? Desde el representante de comercio con Robert Lighthizer, y cambios a esta altura los veo complejos. Es más, en Estados Unidos generalmente durante procesos y periodos de crisis, los electores no les gusta cambiar, ¿no? Entonces ha sido muy contadas veces que en procesos de crisis el electorado cambia por la oposición de quien está llevando o está a cargo de la crisis. Entonces, yo veo difícil el que Joe Biden logre también tener la atracción, ¿no? Particularmente que Bernie Sanders tenía con los jóvenes, que van a ser un factor importante. No creo que Bernie Sanders logre, aunque él quiera, compartirle esos electores a un Joe Biden. Como bien decía Arturo, va a depender mucho también de quién es el vicepresidente o la vicepresidenta, ¿no? En este caso, y si toma la decisión adecuada. Hemos visto qué pasa cuando no toman la decisión adecuada sobre vicepresidentes, ¿no? Y definitivamente fue la razón por qué John McCain, o una de las razones por qué John McCain no logró la presidencia, ¿no? Al tomar una decisión que no fue vista como acertada, ¿no? Y elegir la gobernadora de ese entonces de Alaska, Sarah Palin. Entonces, veremos, ese sí es un factor muy importante dentro del Partido Demócrata, y que se logre motivar a las bases como motiva sus bases Donald Trump, ¿no? Ese es un factor bien importante. Biden su forma de ser no es obviamente como la de Donald Trump, pero necesita forzosamente motivar a sus bases, y eso yo creo que va a ser uno de los retos principales del candidato demócrata, ¿no? Donde el candidato republicano no lo necesita hacer mucho más porque ya lo ha hecho, ya tiene a sus bases más que motivadas, ¿no? Y sabe cómo llegarles y qué decirles. Entonces, definitivamente va a ser un roller coaster estas próximas semanas y meses. A los que nos encanta la política bilateral, pues tendremos mucho que analizar y estudiar. Arturo y yo seguramente vamos a estar viendo cambios todos los días sobre lo que está pasando, pero definitivamente muy importante para México. Pues sí, así es. Muchísimas gracias, y creo que es muy interesante lo que planteas, que sí tienen que fortalecer, sobre todo Joe Biden, su campaña, porque todos conocemos que Donald Trump es un gran mago para comunicar, sobre todo
a su base. Leo finalmente las últimas preguntas del auditorio. Lila Beth, ¿qué impacto tendrá un triunfo de Biden en una reelección de Trump para la relación bilateral con México? Arturo González Arquieta, ¿cómo están los demographics? ¿Quiénes apoyan a Trump y a Biden? Diego Jiménez de Comex y Jóvenes, ¿qué impacto tendrá para Trump si su actual administración revela información comprometedora en torno al caso de Rápido y Furioso en esta coyuntura electoral? Es decir, podría atacar a la candidatura de Biden. Mónica Laborda, al embajador Sarucán, en su experiencia, ¿qué escenario considera favorable para nuestro país tomando en cuenta la relación comercial de México con China y la posición de Rusia en el ajedrez mundial? Y por último, Natalia Saltalamaquia, sobre la posibilidad de la visita del presidente de López Obrador a Washington. ¿Cuál es la racionalidad de esto del lado de Trump? ¿Cómo esperan que le beneficien aquello que es lo único que le importa en este momento, su reelección? Son las últimas inquietudes del público. Pues a ver, digo, Tom, algunas de esas ya también las cubrimos durante la plática. Sí. La plática. El por qué podría haber motivación por parte del presidente Trump de que esa visita, que considero yo sería desastrosa para México y para los intereses de México en el largo plazo en la relación con Estados Unidos, y que además sería muy mal recibida por los demócratas. ¿Cuál puede ser el interés del presidente? Lo voy a decir descarnadamente, y es un ejercicio de utilería, es decir, es un prop para Trump el que el observador puede ir a Washington en medio de la pandemia. Lo trató de hacer con Angela Merkel para la reunión del G7. Angela Merkel, que tiene más colmillo que Donald Trump, se la vio clarita y le dijo perdón, pero pues ahorita por la pandemia no puedo ir, pero pues evidentemente había una decisión clara de no darle un espaldarazo político electoral en esta coyuntura del presidente. Pero creo que es eso, Natalia, es decir, es poder, sobre todo quizá usarlo, buscar capitalizarlo con el voto hispano, pero no es más que un efecto de utilería por parte del presidente Trump. Creo que la otra pregunta era, es decir, ¿qué nos conviene en función de lo que está pasando en el resto del mundo? Sin duda alguna, yo creo que, repito, para mí el escenario que más conviene a México en función, no de mis preferencias personales, sino de la agenda entre México y Estados Unidos, es la victoria de Joe Biden. A mí no me preocupa en lo más mínimo el tema del TEMEC con una presidencia demócrata. La enorme importancia de haber obtenido el número de votos demócratas abrumadoramente a favor del TEMEC también nos blinda al TEMEC con una administración demócrata. Es decir, los demócratas ahorita no pueden hacer campaña diciendo que el TEMEC pues, no les gusta. El único que lo sigue haciendo es Bernie Sanders, pero bueno, es decir, el establishment demócrata, todos los demócratas, sobre todo los estados de la costa del Pacífico, votaron abrumadoramente a favor del TEMEC, entienden además la importancia de lo que está ocurriendo en esta coyuntura del COVID con respecto a cadenas de suministro y al enorme potencial estratégico que el nearshoring en América del Norte podría tener para el futuro de Estados Unidos. Entonces, a mí el tema de que los demócratas podrían generar turbulencia en el proceso de transición cara a la entrada en vigor del TEMEC no me preocupa en lo más mínimo. Yo no tengo la menor duda que el escenario que requiere México para tratar de reencauzar la relación bilateral a caminos mucho más productivos, estratégicos, con aliento a largo plazo, es la victoria del Partido Demócrata en noviembre. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Larry, ¿algún apunte final con respecto a estas preguntas o en general? Sí, yo creo que la pregunta de Natalia sobre la visita de Andrés Manuel a Washington no se dará, ¿no? El presidente López Obrador no ha salido de México y dudo que lo haga, y más en la mitad de una pandemia global, pero particularmente que tiene una afectación hoy por hoy en México.
fuertemente. Entonces yo no veo un acercamiento de este índole y nos acordaremos que para el presidente Peña la visita en esos momentos del candidato pues no fue bien vista. Entonces dudo que se dé el acercamiento en este momento, ¿no? Y definitivamente eso va a ser, la relación continuará, ¿no? Obviamente, y gane quien gane, pues las dos naciones seguirán trabajando de la mano, porque a fin de cuentas, con el TEMEC ya en funciones, pues el comercio bilateral, por no hablar del trilateral, va a continuar fomentándose, va a seguir creciendo, que va a seguir siendo un motor importantísimo para la economía mexicana, también la estadounidense sin duda, pero vamos a ver un crecimiento y una consolidación regional muy importante, particularmente porque lo de China no se va a resolver, a pesar de lo que muchos pensaban pre-COVID, no se va a resolver el tema con China, y esto sí tiene un impacto positivo para México y para el comercio bilateral entre las dos naciones. Entonces, creo que esto va a ser un factor muy importante, y definitivamente los meses clave para esta elección sin duda serán septiembre, octubre, y también, ¿por qué no decirlo?, los debates que tendrán, y ahí sí va a estar muy interesante porque Trump es extremadamente agudo en los debates, mucho más que Joe Biden, los debates entre Joe Biden y Donald Trump. Pues estamos a la expectativa. Muchísimas gracias, embajador Sarucán. Muchísimas gracias, Larry Rubin. Ahora vamos con Verónica. Verónica. Muchas gracias, Pía, Arturo y Larry. Qué privilegio, la verdad, escucharlos. Gracias por esta gran conversación. A nombre de Luis Rubio, del Consejo de Comexi, y sobre todo de todos nuestros asociados de la membresía, que es para quienes trabajamos y para quienes desde que inició esta pandemia y el confinamiento hemos llevado los quarantine webinars, que creo que cada vez nos salen mejor, y sobre todo por la calidad de los panelistas. En breve el video de esta conferencia estará disponible en la página de Comexi, igual que los videos de las conferencias y los webinars anteriores, y ahí mismo los invito a que estén pendientes de los próximos eventos y de los documentos que estamos publicando y de los próximos webinars que tendremos para ustedes. Nuevamente, muchas gracias y buen fin de semana a todos.